Durante más de 1500 años, la red de rutas comerciales conocidas como la Ruta de Seda ha contribuido al intercambio de bienes y a las interacciones culturales entre los pueblos de diferentes países. La Ruta de la Seda se estableció durante la dinastía Han de China, que abrió el comercio con Occidente en el año 130 a.C. y duró hasta 1453 a.C. Aunque el término ruta de seda es de acuñación moderna, deriva del lucrativo comercio de la seda realizado entre China y otros países. La dinastía Han había ampliado las rutas comerciales hasta Asia Central, donde la actual Uzbekistán, con sus famosas ciudades de Bujará y Samarcanda, formaba parte del epicentro de la primera ruta comercial mundial. Posteriormente, la ruta de la seda pasó por China, el reino de Goguryeo en Corea, Japón, India, Persia, Europa, África y Arabia, abriendo relaciones políticas y económicas a larga distancia entre civilizaciones. China fue el primer país en criar gusanos de seda y producir seda. Mantuvo estos métodos de producción protegidos como un secreto nacional. La seda china era muy solicitada en los mercados de la antigua Roma, Egipto y Grecia, convirtiéndose en un artículo de lujo muy valioso. Curiosamente, la antigua palabra griega para designar a China es Ceres, que significa literalmente la tierra de la seda. Además de las valiosas ropas y tejidos de seda, en la Ruta de la Seda se transportaban y vendían muchas otras mercancías, como caballos, camellos, pieles de animales, frutas exóticas, artículos de porcelana y gran cantidad de otros productos. El papel se inventó en China durante el siglo III a.C. y su uso se extendió a lo largo de la Ruta de la Seda, llegando por primera vez a Samarcanda alrededor del año 700 después de Cristo. Los historiadores creen que la pólvora se exportaba a lo largo de la Ruta de Seda hasta Europa, donde se perfeccionaba para su uso en cañones de Inglaterra, Francia y otros lugares en el siglo XIII. El historiador griego bizantino Procopio afirmó que dos monjes cristianos acabaron descubriendo la forma de fabricar la seda. A partir de esta revelación, los monjes fueron enviados por el emperador bizantino Justiniano como espías en la Ruta de la Seda desde Constantinopla hasta China para robar los huevos de gusano de seda, lo que dio lugar a la producción de seda en el Mediterráneo, especialmente en la Tracia, el norte de Grecia, y dando al Imperio bizantino el monopolio de la producción de seda en Europa medieval. Sin embargo, la calidad de la seda china seguía siendo muy superior a la producida en Occidente. La Ruta de la Seda se extendía a lo largo de 6.437 kilómetros a través de algunos de los países más formidables del mundo, como el desierto de Gobi y las montañas de Pamir. Sin un gobierno que se encargara del mantenimiento, las carreteras solían estar en mal estado. Los ladrones eran habituales, atacando en manadas a caballo o teniendo emboscadas en los senderos y pasos de la montaña. Para protegerse, los comerciantes se reunían en caravanas con camellos de carga. Con el tiempo, surgieron grandes posadas llamadas carabazares para albergar a los comerciantes ambulantes. La expansión de los mongoles por el continente asiático entre 1207 y 1360 de la Era Común contribuyó a la estabilidad política y al restablecimiento de la orden en la Ruta de la Seda, con grupos de guerreros mongoles que patrullaban las carreteras y eliminaban a los bandidos, garantizando así la seguridad de los viajes de los comerciantes. El Imperio mongol también acabó con el dominio del Califato Islámico sobre el comercio mundial. Por la misma época, el explorador veneciano Marco Polo fue uno de los primeros europeos en recorrer la Ruta de la Seda hasta China. Cabe destacar que no viajó en barco, sino en camello siguiendo rutas terrestres. Marco Polo llegó a Xanadu, el fabuloso palacio de verano del emperador mongol Kublai Khan, donde pasó 24 años trabajando como recaudador de impuestos en la corte imperial. Sus aventuras quedaron documentadas en su libro titulado Los viajes de Marco Polo, que sirvió para abrir los ojos de Occidente a algunas de las costumbres del lejano Oriente. A pesar de los numerosos beneficios que la Ruta de la Seda aportó al comercio mundial, también acabó actuando como fuente de proliferación de enfermedades. Algunos estudios indican que la peste negra que devastó a Europa a partir de finales de la década de 1340 pudo llegar a Europa desde Asia Central a través de las rutas comerciales del Imperio mongol. Existen pruebas fehacientes de que la peste se originó en las marmotas de Asia Central
y fue llevada al oeste, al Mar Negro, por los comerciantes de la Ruta de la Seda. Una teoría sostiene que los comerciantes genoveses provenientes del entrepuerto de Trebisonda, en el norte de Turquía, llevaron la enfermedad a Europa Occidental. A pesar de haber sobrevivido repentinamente a muchos cambios e interrupciones geopolíticas, la Ruta de la Seda terminó abruptamente con el ascenso del Imperio Otomano en 1453, que cortó casi inmediatamente el comercio entre Oriente y Occidente. Esto impulsó a los europeos a buscar rutas alternativas a las riquezas orientales, dando paso a la era de los descubrimientos. En junio de 2014, la UNESCO designó el corredor Chang'an-Tianshan como Patrimonio de la Humanidad, reconociendo así la importancia de la Ruta de la Seda en la historia mundial.